vamos a encarar, como os decía, la tercera jornada de estos Astros Webinars. Vamos a empezar con una ponencia sobre fotometría multicolor de tránsitos de exoplanetas. Y en esta ocasión nuestro ponente va a ser Joan Fabregat, que es doctor en ciencias físicas, así como catedrático de astronomía de la Universidad de Valencia. Fue director del Departamento de Astronomía y Astrofísica entre 1996 y 1999 y luego entre 2008 y 2010 fue director del Observatorio Astronómico de la misma universidad. Ha trabajado también en las universidades de Southampton y Hertfordshire, en Reino Unido, así como en el Observatorio de París, en Francia. Entre 1982 y 1989 fue presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía y, bueno, ahora sus intereses científicos se centran en el estudio de la estructura y la evolución de las estrellas masivas y de los cúmulos estelares jóvenes. Entonces, esta sesión va a durar unos 45 minutos. Vamos a guardar los últimos 5 o 10 minutos para preguntas y, como los otros días, vamos a abrir las preguntas ya. Se pueden entrar escribiendo y al final las vamos a seleccionar, o si hay pocas las vamos a leer todas y así el ponente podrá responder. Entonces, bienvenido, señor Fabregat, muchas gracias por estar hoy con nosotros y adelante. Bueno, pues muchas gracias por esta amable invitación. Es un placer compartir un rato con vosotros hablando de astronomía y, en particular, el tema que vamos a tratar tiene que ver con los exoplanetas y con la observación de tránsitos de exoplanetas, pero voy a incluir una propuesta o describir una técnica que se puede emplear y cuyos resultados podrían ir en la línea de la caracterización de las atmósferas de estos planetas. Voy a compartir, en primer lugar, mi pantalla para cargar la presentación. Aquí la tengo, espero que se vea en condiciones. Entonces, como comentaba, el objeto de esta charla tiene que ver con la observación de tránsitos de exoplanetas. Yo entiendo que prácticamente todos los oyentes o asistentes a este webinar pues saben lo que es un exoplaneta y lo que es un tránsito y cómo observarlo. Por eso pues, haré una introducción al tema que va a ser brevísima. Hoy en día, bueno, sabemos que un exoplaneta, llamamos exoplanetas a los planetas que se encuentran girando alrededor de otras estrellas diferentes al Sol, a planetas en otros sistemas solares alrededor de otras estrellas. Los primeros, bueno, aunque hay una historia larga de detecciones de exoplanetas que realmente luego se comprobó que habían sido espúreas, pues el primer exoplaneta bona fide se descubrió en 1994 y se presentó a la opinión pública y tanto científica como social en el año 1995, es decir, hace ahora poco más de 25 años. Desde entonces hasta la fecha, pues ya conocemos casi 5.000 planetas en otras estrellas. Aquí tengo un extracto de la página web de la Enciclopedia de los Planetas Extrasolares, en exoplanet.eu, que llevan un registro de todos los exoplanetas que se van confirmando, ¿no? Además de estos, pues hay otros tantos, sospechosos o pendientes de confirmación, pero exoplanetas confirmados, en la última consulta que hice esta página, en el 5 de octubre pasado, pues ya vamos por una cantidad de 4.846 planetas conocidos y confirmados en otros sistemas solares. Estos planetas se han ido descubriendo desde 1995 aplicando diferentes técnicas. Sin embargo, la técnica que ha sido más exitosa, la que ha permitido encontrar la mayor parte de los exoplanetas que conocemos ahora, es la técnica fotométrica, lo que se llama la técnica fotométrica o técnica de los tránsitos, ¿no? De hecho, los primeros exoplanetas por la técnica de los tránsitos se descubrieron pues, con observaciones en Tierra. Sin embargo, ha sido el advenimiento de observatorios espaciales destinados a la detección de planetas extrasolares con este método de los tránsitos, lo que ha permitido aumentar en gran medida el número de exoplanetas conocidos. De hecho, bastante más de la mitad de los exoplanetas confirmados han sido
encontrados mediante observaciones con la técnica de los tránsitos. Aquí. Se produce un tránsito de un exoplaneta, en este caso el ejemplo que pongo es de un planeta de nuestro sistema solar, cuando el planeta se interpone entre el observador y la estrella central del sistema, en este caso el Sol. ¿No? Aquí lo que tengo es un montaje de varias fotografías del último tránsito de Venus que tuvo lugar en el año 2004. Entonces tenemos diversas imágenes donde vemos al planeta Venus transitar por delante de la superficie del Sol. No pudimos observarlo desde España y bueno, desde varias regiones de la Tierra se pudo observar este tránsito de Venus en el año 2004 y vemos que efectivamente cuando el planeta se interpone entre el Sol y el observador, pues el planeta tapa una pequeña fracción del brillo de su estrella, del brillo del Sol. Si estamos observando lo suficientemente lejos como para no poder apreciar el brillo del Sol, lo vemos como un punto, pues entonces lo que veríamos es que el paso del planeta por delante del disco de su estrella lo que se traduce es en una disminución de brillo global de la estrella que estamos observando. Aquí tenemos pues, una gráfica, digamos, muy popular, muy conocida, que seguro que habréis visto ya en otras fuentes, de la representación de un tránsito de un exoplaneta y de su detección mediante técnicas fotométricas, ¿no? Lo que vemos es que cuando desde el punto de vista del observador, en este caso estaríamos observando una estrella lejana, no apreciamos su tamaño angular, para nosotros la estrella es un punto, pero cuando el planeta no se encuentra alineado con la estrella y el observador, pues vemos que el brillo de la estrella es más o menos constante, ¿no? Digo más o menos porque muchas de estas estrellas son estrellas activas y presentan algo de variabilidad, pero bueno, suponiendo que en corto plazo la estrella no varía mucho, pues vemos que antes de producirse el tránsito, el brillo de la estrella es constante. Cuando el planeta empieza a interponerse entre la estrella y el observador, pues el brillo de la estrella va disminuyendo y cuando ya el planeta se ha introducido completamente por delante del disco de su estrella, pues vemos que la disminución de brillo es importante. Nosotros no vemos el exoplaneta, nosotros no vemos la estrella resuelta angularmente, pero lo que sí que podemos apreciar es esta disminución de brillo que una vez el planeta ha pasado, pues se recupera. Sí, como han trabajado estos grandes proyectos que han descubierto gran cantidad de exoplanetas, pues es observando una gran cantidad de estrellas a la vez. Y para las estrellas en las cuales este comportamiento se reproduce periódicamente, es decir, cuando presentan de forma periódica estas breves disminuciones de brillo, que suelen durar unas pocas horas, entonces se puede concluir que lo que sucede es que esa estrella tiene un planeta y ese planeta está pasando por delante de la estrella. Esta conclusión no es fácil, porque digamos que curvas de luz de este tipo se pueden producir mediante digamos, otras condiciones diferentes, no necesariamente implican la presencia de un exoplaneta. Por ejemplo, si se tratase de una estrella doble, un sistema de dos estrellas, en las cuales una de ellas pasa por delante de la otra, pero de forma tangente, de forma que solo tapa una parte de la otra estrella en el momento en que está pasando por delante, pues la curva de luz simularía un tránsito de exoplaneta, ¿no? Entonces, esto es un problema difícil de resolver. Se tiene normalmente cuando se encuentra un comportamiento periódico de este tipo, la estrella se clasifica como candidata a tener un exoplaneta y luego hacen falta observaciones ulteriores que normalmente tienen que incorporar observaciones espectroscópicas para poder decidir efectivamente que se trata de un tránsito de exoplaneta y no de cualquier otro fenómeno astrofísico que podría tener un comportamiento similar. Pero en fin, entonces este es el objetivo de la charla y no vamos a extendernos aquí. Lo que sí que me gustaría comentar a continuación, como ya prácticamente todos lo sabréis, es que la observación de tránsitos de exoplanetas pues se ha convertido en una actividad o en una disciplina que los astrónomos aficionados pues practican con éxito y con solvencia, ¿no? Aquí. Normalmente la disminución de brillo que se produce en una estrella cuando está sufriendo el tránsito de un planeta gigante, un planeta de tipo Júpiter, y si se trata de una estrella relativamente pequeña, una estrella como el Sol o más pequeña, pues suele alcanzar
unas pocas centésimas de magnitud, ¿no? Suele alcanzar, aquí vemos un ejemplo de un tránsito de un exoplaneta bien conocido. Vemos que la diferencia de brillo entre el brillo de la estrella antes, fuera de que se produzca el tránsito, y el brillo durante el tránsito es del orden de 2 centésimas, ¿no? Pues los casos en que la estrella no es muy grande y que el exoplaneta es un planeta relativamente grande, tipo Júpiter o incluso algo más grande, pues suelen producir tránsitos cuya profundidad, cuya amplitud de la variación observada es del orden de 2 o 3 centésimas de magnitud. En fin, esto no es evidente observarlo, esto es una amplitud pequeña, ¿no? Entonces, quien tiene ya formación en la observación de estrellas variables, por ejemplo, incluyendo estrellas eclipsantes, que es una fenomenología parecida a lo de los exoplanetas, solo que el objeto que transita no es un planeta, sino es otra estrella, por tanto es más grande. Pues digamos que todos estos tipos de estrellas pues suelen tener una amplitud mayor, ¿no? Y en el ámbito de la astronomía amateur, pues normalmente en el campo de las estrellas variables se trabajaba con estrellas cuya amplitud de variabilidad era más grande. Sin embargo, la técnica de la fotometría, los medios al alcance de los astrónomos aficionados y también, por qué no decirlo, la formación de los astrónomos aficionados en técnicas relativamente complejas, tanto de observación como de reducción de datos, pues sí que permiten alcanzar precisiones inferiores, bastante inferiores a la centésima de magnitud. Entonces, la observación de tránsitos de exoplanetas, como muchos ya sabréis y quizá hayáis practicado también, pues es algo que está al alcance de los astrónomos aficionados, y por eso hay un número creciente de astrónomos aficionados que observan y registran estos tránsitos de exoplanetas. El hecho de que haya una proliferación de observaciones de tránsitos de exoplanetas, tanto desde el mundo profesional como desde el mundo amateur, pues ha hecho que haya organizaciones o instituciones que centralicen y recojan todos estos datos que se obtienen a partir de las observaciones de tránsitos, ¿no? Un ejemplo que probablemente conozcáis todos también es el ATD, el Exoplanet Transit Database, que recoge todos los tránsitos que los observadores pues envían a esta organización. Y bueno, tenemos aquí algunos ejemplos de estos tránsitos de exoplanetas con diferentes calidades, pues enviados por diferentes observadores con diferente instrumentación, diferente equipamiento. Aparte, digamos, de poner a prueba la calidad de las técnicas de observación o de análisis de los propios observadores, podríamos preguntarnos si esta observación de tránsitos y el envío de los resultados de nuestras observaciones a centros de coordinación, pues si tiene alguna utilidad o algún efecto en el avance de nuestro conocimiento de los exoplanetas, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos es observar exoplanetas que ya son conocidos, ¿no? No sé si habrá algún aficionado que se dedique a buscar nuevos exoplanetas con esta técnica, pero muy probablemente no, porque digamos que esto ya es un proyecto de mucha más envergadura, que necesita grandes telescopios o telescopios de campo muy amplio, mucho tiempo de observación y sobre todo mucho tiempo de computación. Sin embargo, la observación regular de tránsitos de exoplanetas conocidos pues sí que tiene utilidad científica, utilidad para el avance de la ciencia, como por ejemplo el control del periodo orbital de los planetas, ¿no? Normalmente aquí en esta transparencia represento lo que se denomina una curva de O-C. Aquí lo que se representa es, en función del tiempo, para cada tránsito observado, la diferencia de tiempo entre el tiempo medio del tránsito que hemos observado y el tiempo medio que podríamos predecir aplicando la efeméride, es decir, conociendo el periodo del exoplaneta y conociendo el tiempo en que ha ocurrido uno de los tránsitos, pues sabemos, como eso es un fenómeno periódico, sabemos cuándo tendrá lugar el siguiente tránsito o los siguientes tránsitos. Si observamos cuando predice esta efeméride, cuando sabemos que tiene que tener lugar un tránsito, y vemos que la diferencia entre el tiempo de tránsito que observamos y el tiempo predicho por esa efeméride pues es próximo a cero, entonces concluimos que la efeméride es correcta, que el periodo orbital es estable y por tanto tenemos controlado ese planeta como un planeta en una órbita regular en torno a su estrella. En algunos casos se pueden detectar anomalías en esta relación. Se puede detectar que a veces el tránsito observado pues a veces
se adelanta con respecto al tiempo previsto, a veces atrasa con respecto al tiempo previsto, y eso indica anomalías en la órbita de ese planeta. Estas anomalías pueden deberse, por una parte, a la presencia de otros planetas en el sistema que, digamos que por atracción gravitatoria, pues perturban la órbita del exoplaneta conocido. Y de hecho, observación de estas variaciones de los tiempos de tránsito han servido para proponer e incluso detectar la presencia de nuevos planetas en sistemas planetarios ya conocidos y que no habían sido detectados previamente ni con la técnica fotométrica, ni la espectroscópica, ni ninguna otra de las técnicas que se aplican. Una variación periódica en el adelanto y retraso de tiempo de máximo también podría indicar la presencia de un satélite en ese planeta, porque digamos que entonces lo que seguiría una órbita estable alrededor de la estrella sería el centro de masas del sistema formado por su planeta y su satélite. Pero bueno, hasta donde yo sé, aunque me consta que ha habido intentos, no me consta que se haya descubierto ningún exoplaneta con exoluna con esta técnica. Sin embargo, y a pesar del interés de esto, yo lo que voy a proponer en esta charla es otro tipo de observación que nos podría proporcionar nuevos datos acerca del planeta cuyos tránsitos estamos observando y, en particular, datos relativos a la atmósfera del planeta. Y esto se podría obtener, como ya se ha obtenido en algunos casos, estudiando los tránsitos del exoplaneta de forma fotométrica, pero utilizando diferentes filtros fotométricos. Aquí tenemos, por ejemplo, observaciones del tránsito de un exoplaneta, HACP10b, obtenidos mediante diferentes filtros fotométricos. Aquí los puntos en verde están obtenidos a partir del filtro V de Johnson y los filtros en rojo están obtenidos a partir del filtro R. Vemos que aparentemente en esta curva la profundidad del tránsito observado en el filtro V parece que es superior a la profundidad del tránsito observado en el filtro en el filtro R. ¿Cómo puede ser esto? Porque, claro, si consideramos, y voy a ver si vuelvo hacia arriba aquí, claro, si consideramos que el disco es completamente homogéneo y que el planeta es completamente opaco, digamos que el efecto del tránsito sería puramente geométrico. La profundidad del tránsito la determinará la relación entre el tamaño del planeta y el tamaño de la estrella. Sin embargo, esto no siempre es así. Tenemos este ejemplo y tenemos aquí ya un ejemplo más elaborado de un trabajo profesional donde se presentan la observación de tránsitos mediante la técnica fotométrica de un planeta relativamente más pequeño, que esto es de tipo Júpiter, un planeta de tipo Neptuno, que tenemos aquí su denominación, donde se observa que utilizando diferentes filtros fotométricos, la profundidad del tránsito varía de un filtro a otro. ¿Cómo interpretan estos autores en particular? ¿Cómo interpretan esa diferencia de profundidad entre los tránsitos cuando observamos con diferentes filtros? Pues ellos lo interpretan como debido a la presencia de dispersión de Rayleigh en la atmósfera del exoplaneta. Vamos a explicar esto con un poco más de detalle. El ejemplo que ponía antes en que el planeta es completamente opaco, pues digamos que es aproximado, pero se le puede hacer, si lo miramos con más detalle el asunto, pues esto no sería exactamente así, porque sabemos que la mayoría de los planetas, sobre todo en el caso de los planetas gigantes, pues son planetas que tienen una atmósfera. Entonces, claro, si la atmósfera de ese planeta, entonces lo que tapa el disco de la estrella cuando se está produciendo el tránsito, no es solo el planeta, sino es el planeta con su atmósfera. Si esa atmósfera es una atmósfera transparente, como la atmósfera de la Tierra, pues en esa atmósfera, al igual que en la atmósfera de la Tierra, se producirá la dispersión de Rayleigh, ¿no? La dispersión de Rayleigh es algo que es evidente a simple vista en la atmósfera de la Tierra y que tiene varios efectos perfectamente observables, ¿no? La dispersión de Rayleigh la produce el hecho de que la luz que nos llega del Sol, los fotones que nos llegan del Sol, interaccionan con electrones
de los átomos que se encuentran presentes en la atmósfera. Y entonces cómo chocan con los electrones y salen dispersados en una dirección diferente a la que inciden. Entonces esto provoca un fenómeno conocido por los fotometristas que se llama fenómeno de extinción atmosférica. Bien, conocemos bien que esta dispersión de Rayleigh es proporcional a la longitud de onda de la radiación elevada a la potencia -4. Es decir, que tiene una dependencia muy grande con el color y cuanto menor es la longitud de onda de la radiación, es decir, cuanto más azul es la luz, de mayor manera se ve sometida a la dispersión de Rayleigh. Cuanto más roja es la luz, pues se ve mucho menos afectada por la dispersión de Rayleigh. Y esto lo comprobamos de forma cotidiana. El hecho de que el cielo sea azul se debe precisamente a esto. Como la dispersión de Rayleigh dispersa mucha más azul que luz roja, pues en la atmósfera diurna tenemos mucha más azul dispersa en la atmósfera y por eso vemos el cielo azul. Cuando vemos un astro muy cerca del horizonte, el Sol o la Luna, cuando está saliendo, los vemos rojizos. Los vemos rojizos porque la luz que viene de esos astros ha atravesado un volumen mayor de atmósfera. Al estar cercano al horizonte, atraviesa un volumen mayor de atmósfera, se ve más sometido a esta dispersión de Rayleigh, por tanto, de la radiación que nos llega, desaparece mucha más luz azul, mientras que la luz roja llega hasta nosotros. Entonces, ¿qué pasaría en un planeta en el cual tuviésemos una atmósfera transparente parecida a la de la Tierra? Pues tendríamos que el disco del planeta o las zonas opacas del planeta, ¿no? Si se trata de un planeta gigante gaseoso, las zonas opacas del planeta pues ocultarían la luz de la estrella de igual forma. Ahora, la atmósfera de la estrella también por así decirlo, desviaría parte de la radiación que viene de la estrella, pero no en todas las longitudes de onda por igual. Entonces, en las longitudes de onda más azules habría mucha más luz dispersada por la atmósfera del planeta, por tanto nos llegaría menos luz. En las longitudes de onda más rojas habría mucha menos luz dispersada, por tanto nos llegaría más luz. Por tanto, el planeta aparentemente sería más grande cuando lo observamos con el filtro azul que cuando lo observamos con el filtro rojo. De esta forma, si, como veíamos en el artículo de antes, vemos que en los filtros más azules el tránsito es más profundo que en los filtros más rojos, entonces concluimos que eso es una atmósfera transparente en la cual tiene lugar la dispersión de Rayleigh. ¿Cuál sería la alternativa? Una atmósfera opaca, por ejemplo, una atmósfera completamente cubierta de nubes. Pues en una atmósfera completamente cubierta de nubes, la atmósfera sería igual de opaca que el disco del planeta. Entonces, digamos que una atmósfera opaca lo que haría es como si el planeta fuese más grande, pero eso en todos los filtros. Por tanto, en este caso, no encontraríamos ninguna diferencia en la profundidad del tránsito entre los filtros más azules y los filtros rojos. Entonces, esto, como digo, se ha usado y yo propongo que pues bueno, los aficionados que puedan tener interés que realicen pruebas de este tipo en observar los tránsitos en varias longitudes de onda y estudiar si se ve este efecto, que en general los tránsitos tomados con filtros más azules son más profundos que los tránsitos tomados con filtros más rojos. Si podemos concluir esto a través de la observación de varios tránsitos, pues podemos concluir que efectivamente ese planeta tiene una atmósfera transparente en la cual se produce la dispersión de Rayleigh. Sin embargo, esto es si alguien quiere abordar este programa de investigación, he de decir que es un programa bastante difícil, ¿no? Porque no basta con medir la profundidad del tránsito. Realmente, y como aparece en este estudio, este mismo estudio que publico aquí, ellos, la conclusión que tienen es que el dato que les permite afirmar que la atmósfera es transparente y sometida a la dispersión de Rayleigh es que cuando medimos el tamaño del planeta a través de los filtros azules, obtenemos un valor significativamente más alto que cuando medimos el tamaño del planeta a través de los filtros rojos. Hay que determinar, por tanto, el tamaño relativo del planeta con respecto a la estrella. No basta comparar directamente las curvas de luz y ver si una es más profunda que otra. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, puede haber otro efecto y que no tiene que ver con la atmósfera del planeta que nos puede influir. Y ese es el efecto que se conoce como oscurecimiento al borde o limb darkening. Y aquí lo tengo en la diapositiva esta anterior. Si nos fijamos
en esta fotografía del Sol, tomada también durante el tránsito de Venus, vemos que la parte de la estrella más cercana al limbo se ve más roja, es decir, llega menos luz que de la parte central. ¿Y esto a qué es debido? Esto es debido pues, a algo parecido a lo que decía con la dispersión de Rayleigh en la atmósfera de la Tierra. Las partes centrales del Sol, la luz que sale de la fotosfera, de hecho la luz que vemos cuando miramos al Sol, la luz visible, es la luz emitida por la fotosfera, es la región de transición en la cual el Sol se hace transparente. La atmósfera, digamos que la constitución del Sol pasa de ser un plasma de partículas cargadas eléctricamente a un gas atómico. En esa zona de transición la estrella se hace transparente, la luz escapa y llega hasta nosotros. Entonces nosotros lo que vemos es la luz de la fotosfera. Pero claro, esa luz que sale de la fotosfera ha de atravesar la atmósfera del Sol. Cuando miramos, y del resto de las estrellas, cuando miramos en las regiones centrales, vemos que el espesor de atmósfera atravesado ha sido menor. Por tanto, vemos el Sol más brillante por unidad de superficie. Cuando nos acercamos al limbo, vemos que efectivamente lo vemos más rojizo y menos brillante. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, la luz que abandona esta parte de la fotosfera del Sol viene hacia nosotros de forma, por así decirlo, rasante con respecto a la fotosfera. Atraviesa mucha más cantidad de atmósfera y, por tanto, llega más enrojecida. Fijaos que eso ya aparece. A ver si puedo ir hacia atrás, eso es. En esta gráfica sencilla, fijaos que si la estrella fuese perfectamente homogénea y el planeta también perfectamente homogéneo, aquí cuando el planeta entra en contacto con la estrella, tenemos esta disminución de brillo. Ahora, cuando ya lo está transitando, si efectivamente toda la estrella fuese homogénea y el planeta también, pues aquí lo que tendríamos es una línea recta. Aquí tendríamos toda la luz emitida por la superficie menos la región que oscurece el planeta. ¿Por qué aparece esta curva peculiar aquí? Pues precisamente por este fenómeno del oscurecimiento al limbo o limb darkening en inglés. Cuando el planeta está por aquí, está tapando la parte más oscura del disco estelar. Por tanto, digamos que el tránsito es menos profundo. Cuando está por aquí, está tapando la parte más brillante del disco estelar. Por tanto, el tránsito es más profundo. Claro, si ahora abordamos nuestro proyecto de intentar comparar curvas de luz tomadas en diferentes filtros, pues resulta que este oscurecimiento al borde depende de la longitud de onda de la radiación. Es más notable para los filtros más azules y menos notable para los filtros más rojos. Porque es algo parecido también a la dispersión de Rayleigh, ¿no? Es dispersión en la atmósfera de la propia estrella. Entonces, claro, ¿qué sucede? Si únicamente comparamos profundidades de los tránsitos que observamos, pues podemos observar variaciones que puedan ser debidas a la dependencia en color del oscurecimiento al borde y no realmente a que el exoplaneta tenga una atmósfera en la cual se produce dispersión de Rayleigh. Entonces, si queremos abordar este problema, si queremos intentar detectar atmósferas transparentes y diferenciarlas de las atmósferas opacas, pues lo que tendríamos que hacer es, a partir de nuestras observaciones, tratar de determinar el tamaño del planeta. El tamaño del planeta relativo a su estrella o el tamaño absoluto si conocemos el tamaño de la estrella. Y esto lo podemos hacer porque, claro, es un cálculo muy complicado a partir de nuestra curva de luz, calcular el tamaño del planeta, el tamaño intrínseco o el tamaño relativo al tamaño de la estrella. Sin embargo, hay en la red herramientas que sí que nos pueden servir para este propósito. Nos pueden permitir calcular varios parámetros del tránsito a partir de nuestros datos, a partir de nuestra curva de luz de ese tránsito. Aquí tengo, estaba en esta diapositiva, esta base de datos, el ATD, tiene una herramienta que lo hace. Aquí tenemos, fijaos, lo tengo por aquí. Esto es un ajuste hecho con las herramientas de la ATD, donde nos traza una curva media ajustada al tránsito, corrigiendo distinción, y esa curva media está parametrizada por los parámetros propios físicos del planeta y de su estrella, y uno de esos parámetros que parametriza la curva es el tamaño del planeta. Sin embargo, hay una herramienta mucho más eficiente y más fácil de usar, y que es la que yo recomiendo, es esta herramienta que es la herramienta ExoFast, que se encuentra disponible
en el archivo de exoplanetas de la NASA. De hecho, ExoFAST se puede acceder de dos formas. Al final, en la última diapositiva, tengo los enlaces correspondientes. Podemos acceder directamente desde la página de la NASA, que nos aparecerá una ventana como la que tenemos aquí. En esta ventana, pues, bueno, hemos de ir seleccionando algunos parámetros y cargando nuestra curva de luz. La otra herramienta es también ExoFAST, pero digamos que está en la página web donde se desarrolló, de la universidad donde se desarrolló este software, que es en la Universidad del Estado de Ohio, en Estados Unidos. ¿Veis? Tenemos aquí este recuadro para introducir nuestras observaciones, para introducir nuestros datos fotométricos. Hay que rellenar algunos parámetros relativos a la estrella, pero muchos de esos parámetros son parámetros conocidos, que muchos de ellos están incorporados en la propia herramienta. Y otros, si no están incorporados, pues se pueden buscar en la base de datos de exoplanetas, ¿no? Entonces, y ya a modo de conclusión, pues la cuestión sería, para abordar un proyecto de investigación de este tipo, lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, desde el punto de vista observacional, tratar de observar tránsitos de exoplanetas utilizando varios filtros fotométricos. Pues dependiendo del tamaño de nuestro telescopio y de lo rápidas que podamos tomar las imágenes, de los tiempos de exposición, lo cortos que sean, pues el mismo tránsito lo podemos ir alternando, observaciones entre dos filtros fotométricos, o si no, pues observar varios tránsitos del mismo exoplaneta, unas veces con un filtro y otras veces con otro. Como en cualquier caso, aunque utilicemos estos tipos de estas herramientas, los resultados se ven afectados de un error relativamente grande, ¿no? Porque la profundidad del tránsito es pequeña, pues digamos que para emprender un programa de este tipo tendríamos que plantearnos observar sistemáticamente varios tránsitos de los mismos exoplanetas para ver si en alguno de ellos pues efectivamente detectamos este efecto. Y para detectar el efecto, la estrategia sería, una vez obtenida la curva de luz, pues hacer uso de la herramienta ExoFAST para, a partir de nuestra curva de luz que introducimos en la herramienta, que nos presente los datos y en particular los datos relativos al tamaño del exoplaneta. Aquí tengo una ejecución de este programa ExoFAST en la base de datos de la NASA. Una vez introducimos los datos, el programa ajusta un modelo. Aquí en esta parte de la izquierda tenemos el modelo de curva de luz del ajuste y aquí tenemos los residuos. Vemos que son razonablemente buenos. Y aquí a la derecha lo que nos aparece son todos los parámetros de la estrella y del planeta que han sido ajustados para trazar, que han sido utilizados para trazar este ajuste a nuestra curva de luz. Entonces, entre todos estos parámetros que tenemos aquí, vemos que el relevante para este proyecto sería el radio del planeta. Y tenemos los parámetros relativos a la estrella, que muchos de ellos están ya introducidos en la propia herramienta, ¿no? Basta componer el nombre de la estrella y aparecen todos sus datos. Si no aparecen, se pueden meter a mano y entonces lo suyo sería buscarlos en bases de datos pues, más actualizadas, como por ejemplo el exoplanet.eu o en la bibliografía en general. Y aquí tenemos los datos de los parámetros del planeta y en particular, como os decía, uno de ellos, el parámetro relevante, sería el radio del planeta en función de rayos de Júpiter, ¿no? Para esta estrella que tenemos aquí, vemos que el radio del planeta es 1,66 veces el radio de Júpiter. Bien, este programa ExoFAST, como os digo, es bastante sencillo de utilizar, pero bueno, hay que ajustar varios parámetros y varias cuestiones. Tiene una buena documentación, tanto en la página web de la NASA como en la de la Universidad de Ohio. Hay una documentación bastante clara que explica todos los pasos a seguir y todos los datos que hay que ir introduciendo y el orden. Pero bueno, además de esto, os puedo dar la referencia de un taller de ExoFAST que fue impartido por Pablo Rosillo, en la Asociación Valenciana de Astronomía. De hecho, Pablo fue estudiante mío el curso pasado en mi asignatura de Astrofísica Observacional de la universidad y en esta asignatura pues sí que usamos ExoFAST, hacemos algún ejercicio de este tipo de cálculo de parámetros de exoplanetas. Entonces, bueno, Pablo pues ha tenido, digamos, la amabilidad de hacer el esfuerzo de prepararse un taller
en el que paso a paso describe cómo hay que ir introduciendo los datos de la curva de luz en el programa, en Exofast, en la página web de Exofast, para que realice el ajuste. Entonces, si a alguien le interesa introducirse en esta técnica y analizar los datos de los tránsitos que haya observado ya o que vaya a observar en el futuro con Exofast, pues bueno, si la documentación se le hace demasiado pesada, pues puede seguir también este taller que se encuentra disponible tanto en la página web de la Asociación Valenciana de Astronomía como en YouTube. Aquí ya para concluir, aquí están los enlaces relevantes. Supongo que podréis tener acceso a esta presentación después de la charla. Entonces, como os decía, aquí presento los enlaces a los dos sitios web donde podemos hacer uso de Exofast, el de la NASA y el del Ohio State University, y aquí incluyo el enlace al tutorial de Exofast que hizo Pablo en la Asociación Valenciana de Astronomía. Y nada, y con esto acabo mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para preguntas o comentarios. Pues muchísimas gracias por esta presentación tan interesante, que de hecho ha elicitado 4 preguntas diferentes. Bueno, son 3 en 4. Como son bastante breves, vamos a retenerlas todas y preguntarlas todas. La primera viene de Aarón de la Casa, que pregunta: ¿la dispersión de la propia atmósfera terrestre influye? Si el tránsito a observar está a poca altura, ¿será diferente a si está alto, como sucede al observar o fotografiar objetos del sistema solar? Efectivamente, la extinción de nuestra atmósfera influye y eso produce variaciones en la curva de luz que deben ser corregidas antes de, bueno, digamos que el programa también incluye esta corrección, ¿no? Pero, por ejemplo, esto se ve en una de las transparencias que mostraba. En esta de aquí vemos que, bueno, aquí quizás se ve menos, en esta de aquí, como que la parte del máximo va... si trazamos una recta aquí, excluyendo la zona del tránsito, vemos que sigue una trayectoria descendente, ¿no? Fuera de tránsito, la estrella va perdiendo luz. Esto es porque va bajando en el cielo a medida que hacemos la observación. Entonces, por supuesto que influye, ¿no? Tenemos este efecto de extinción atmosférica que, bueno, en parte en el modelado de la curva de luz se tiene que corregir. Pero bueno, el software que realiza estos cálculos es uno de los parámetros que tiene en cuenta. Tiene en cuenta corregir la fotometría de extinción atmosférica. Pero, por supuesto, en cualquier observación de estrellas variables y en particular de tránsitos de exoplanetas, la estrella que observamos va ganando o perdiendo altura según que la estemos observando cara al este o cara al oeste, y eso va a afectar a nuestra curva de luz. Vamos a tener un efecto de la extinción. Fantástico. Pues la segunda pregunta viene de Josep María Vilalta, que también va a darnos una presentación dentro de un rato. Y lo que pregunta es: ¿qué combinación de filtros es la mejor? ¿VR, VR u otras? Claro, esta cuestión es un poco delicada. Lo mejor sería que tuviésemos un filtro bastante azul y que luego la diferencia entre los dos filtros sea grande, ¿no? Entonces, una configuración ideal sería B y R. El problema es que, claro, las CCDs que utilizamos normalmente, la sensibilidad en la zona del filtro B pues es mucho menor. Entonces, claro, esto habría que evaluarlo un poco. Si vamos a observar el tránsito en una estrella débil y vemos que con el filtro B tenemos muy pocas cuentas, de forma que o tendríamos que ir a exposiciones muy largas, por una parte, o por otra parte, con exposiciones cortas, tener muy poca luz y, por tanto, una curva de luz más ruidosa, pues en este caso habría que inclinarse por el V. ¿No? Pero para resumir, lo mejor, B y R, o B y I, si lo tenemos. Si tenemos problemas con el B, que los tendremos en el caso de estrellas débiles, pues entonces V y R es una buena combinación y nos sirve. Genial, pues nos queda una última pregunta que en cierta medida se solapa con la anterior, pero la voy a leer completa. Mercedes Correa pregunta: si solo observamos con 2 filtros, ¿cuáles recomiendas? Y por otra parte, ¿y qué residuos serían aceptables para dar por buena la observación? Bueno, sí, lo de los filtros ya lo he comentado. Digamos que los residuos serían los que permitan hacer un ajuste realista
a las curvas de luz como los que aparecen aquí, ¿no? Entonces, depende, digamos que tendrían que ser del orden, pues, inferiores al 20% por lo menos de la profundidad del tránsito, ¿no? Si tenemos un tránsito de 2-3 centésimas, pues tendríamos que tener precisiones inferiores a la centésima, ¿no? Y si pudiesen ser de media centésima, pues mejor. Pero lo suyo sería pues que permitan trazar el ajuste de forma realista. Eso quizás se pueda ver eh, en esta colección de tránsitos de la misma estrella. Pues claro, vemos que hay algunos, y además aquí tienen también, ellos le ponen un indicador de calidad, los unos son los mejores, los cuatro pues son muy discutibles. Entonces, claro, si vemos la forma general del tránsito, vemos que aquí sería muy difícil hacer un ajuste realista. Aquí sería también prácticamente imposible hacer un ajuste realista. Aquí lo podemos hacer perfectamente. Aquí, que es el nuestro, el que incluimos aquí en su día, pues bueno, sale bastante bien, ¿no? De hecho, no lo califica muy mal, lo califica como 2, ¿no? Entonces, digamos que a priori es difícil decirlo, siempre tendría que ser significativamente inferior a la profundidad del tránsito. Y, en cualquier caso, que permita hacer un ajuste correcto. Y bueno, conociendo que las profundidades de los tránsitos que vamos a observar son 2-3 centésimas, pues esto significaría que tendríamos que bajar como de media centésima. Fantástico, muy ilustrativo. Parece que no tenemos más preguntas, así que vamos a dejar esta sesión aquí de nuevo. Muchas gracias, señor Fabregat, por estar con nosotros hoy.